Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Hermanos, jamás olvidaré el día en que el salvajismo aterrador invadió la sacristía de mi parroquia en la Sierra Norte de Puebla. Un jaguar negro, con ojos encendidos que reflejaban la furia, atacó brutalmente, sus afiladas garras desgarrando no solo mi carne, sino también mi alma en desesperación. El olor a sangre y miedo llenó el aire. Lo peor, sin embargo, llegó cuando una voz sombría, susurrando promesas, prometió salvar a mi comunidad si yo renegaba públicamente de mi fe en Cristo. Acorralado, postrado, sintiendo que la vida se me escapaba y sin fuerzas, en un último y desesperado suspiro, clamé por protección, por un milagro, por el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. En aquel instante postrero de rendición, cuando toda esperanza humana parecía haberse desvanecido, una luz suave, tibia y etérea de pura, inundó la sacristía, descendiendo desde lo alto como un bálsamo divino. Un aroma intenso e inconfundible de rosas celestiales llenó el aire, haciéndome olvidar la tierra fría bajo mi cuerpo y la sangre que corría. El jaguar, que momentos antes era la personificación de la furia salvaje, se detuvo abruptamente. Sus ojos, antes llamas ardientes, ahora se mostraban confusos, casi sumisos, desprovistos de malicia. La voz sombría y tentadora, que prometía salvación a cambio de mi fe, se silenció de repente, sofocada por aquella protección luminosa y avasalladora. Sentí una paz indescriptible y profunda, un milagro palpable que no solo calmó a la fiera ante mí, sino también la tempestad de terror y desesperación en mi alma. Se alejó lentamente, sin un gruñido, como un cachorro asustado, desapareciendo en la penumbra. El silencio que siguió no era vacío, sino una plenitud profunda en el alma. El jaguar se fue. La voz maligna se cayó por completo, y yo, postrado en el suelo de la sacristía, sentí la protección de Nuestra Señora de Guadalupe en cada célula de mi ser. Mi fe, que vaciló ante la perdición, se alzó más fuerte, inquebrantable como roca. Una gratitud profunda, indecible, se apoderó de mí, inundándome de una paz que parecía eterna. Yo sabía, con una certeza inquebrantable, que no estaba solo, que María me había amparado. El milagro era real, el amor de Nuestra Señora de Guadalupe, tangible y misericordioso. Nunca más dudé del poder de su intercesión. Hermanos, antes de aquel día, yo, Padre, me veía como portador de la fe. Mi vida fue entrega y servicio al Señor en la Sierra Norte de Puebla. Pastor de un rebaño fervoroso, mi misión era nutrir la fe y predicar la protección de Nuestra Señora de Guadalupe. Creía que mi convicción era inquebrantable, forjada por años de oración. Sin embargo, confieso, esa fe, aunque sincera, no había sido probada en el fuego más intenso. No había clamado por un milagro explícito, ni el desesperación que precede a la intervención divina. Yo era un hombre de fe, pero no un testimonio vivo de ella. Hermanos, después de aquel día, la sacristía y yo nunca más fuimos los mismos. El milagro no podía ser guardado, era un fuego en el pecho, urgencia de gritar al mundo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Cómo callar lo sobrenatural? Mi fe, antes faro, ahora antorcha encendida, impulsaba a compartir lo imposible. Sentí un llamado irresistible. Cuenta lo que María hizo. Era una desesperación diferente, no de miedo, sino de no poder contener la verdad de aquel amor. Hermanos, salir de la sacristía fue renacer a una nueva vida, con un propósito ardiente. Cada paso, cada rayo de sol, era un recordatorio vivo del milagro de Nuestra Señora de Guadalupe operado allí. Sentía su protección como un manto, y mi fe, antes probada en el desesperación, ahora era una llama inextinguible, brillante. Necesitaba contar. El primer y más difícil paso fue levantar mi voz para convocar a mi comunidad. Era hora de compartir la verdad.
testificar lo imposible. Era hora de comenzar mi gran misión. Hermanos, el llamado a testificar era claro, pero la tarea, inmensa. ¿Pueden imaginar, hermanos, la dificultad de traducir lo indecible? ¿Cómo hacer que la protección de Nuestra Señora de Guadalupe, que sentí en cada fibra de mi ser, fuera comprendida por aquellos que no vieron la luz, no sintieron el aroma de rosas celestiales, no presenciaron el milagro del jaguar pacificado? Pasé días en oración profunda, buscando las palabras correctas, reviviendo cada segundo de aquel desesperación y de la subsiguiente paz. Yo quería que mi fe fuera un faro, no solo una historia. Sentía la urgencia, pero también una extraña vacilación, un recelo de no ser digno de tal encargo. Era una preparación silenciosa, un diálogo íntimo con Dios y con María, donde yo pedía sabiduría para no desvirtuar la grandeza de lo que me había sido concedido. Yo, que siempre fui un hombre de convicciones firmes, me vi cuestionando la mejor forma de cumplir esta nueva misión. Era una terquedad, quizás, en querer controlar la narrativa divina. Pero, hermanos, lo que yo no sabía era que esta misión sería también una prueba de fe, de una manera que jamás podría prever. Mientras yo me preparaba, una serie de pequeñas señales comenzaron a surgir, ecos distantes de una batalla que parecía no haber terminado. Una noche tuve un sueño vívido. La sacristía, nuevamente pero vacía, y el aroma de rosas, antes tan consolador, ahora venía acompañado de un frío cortante, una sensación de que algo me observaba desde las sombras de la selva. Me desperté inquieto, intentando negar que aquello fuera más que una pesadilla. Es el cansancio, me decía a mí mismo, la mente aún procesando el trauma. Pero el eco persistía. Al día siguiente, una de las niñas de la comunidad, la pequeña Anita, que siempre fue un vaso de inocencia y pureza, vino hasta mí con los ojos muy abiertos. «Padre», ella dijo, «soñé que el jaguar regresó, pero no estaba solo. Había una sombra muy grande detrás de él, y ya no parecía asustado, sino bravo de nuevo». Su voz infantil, cargada de una seriedad inusual, perforó mi negación. Era el primer eco claro, el primer aviso de que la protección que yo había recibido era solo el inicio de una jornada mayor, y que la fuerza antagónica, aunque pacificada, quizás no había sido completamente erradicada de nuestra esfera. La inquietud crecía, y la negación se volvía más difícil de sostener. La inocencia de Anita me perturbaba profundamente, y comencé a notar desvíos en la rutina. El canto de los pájaros en la Sierra Norte de Puebla, antes alabanza, ahora era lamento. El viento, que susurraba secretos, traía un escalofrío de alerta, un peligro inminente. En el sendero de la parroquia sentía los ojos de la selva sobre mí, no la belleza salvaje que yo conocía, sino una presencia acechando. La naturaleza parecía tensa. Recuerdo una tarde en que monos aulladores, generalmente ruidosos, estaban en silencio absoluto. Miraban fijamente hacia la maleza, con un miedo que nunca había visto en animales salvajes, paralizados como si un depredador invisible los mantuviera a raya. Mi negación se desmoronaba. Intentaba convencerme de que era estrés postraumático. Sin embargo, el aroma de rosas en oración ahora venía con un olor terroso, casi metálico, que me recordaba al jaguar, al peligro. Era como si la protección de Nuestra Señora de Guadalupe estuviera allí, pero también un recordatorio constante de la amenaza que ella había pacificado. La sombra inquieta que Anita mencionó, comencé a sentirla, a percibirla en los rincones de mi visión, en el silencio repentino de los insectos. Doña Carmen, parroquiana de fe y sabiduría, percibió mi aflicción. Me vio más callado y distante, y después de la misa me abordó. «Padre», ella dijo con voz suave y firme, «usted tiene los ojos cansados. Aquel milagro que vivió no fue para guardar, sino para testificar. El enemigo, Padre, no desiste fácilmente. Él intenta desviarnos de nuestra misión, llenarnos de desesperación. Usted necesita rezar más, Padre, y confiar en que la Virgen María, que lo protegió una vez, lo protegerá de nuevo». Las palabras de doña Carmen fueron un bálsamo, pero también una alerta. Ella no sabía de mis sueños, de los monos, de los olores,
pero su intuición de fe era certera. Ella me recordaba la verdad que yo intentaba ignorar. La batalla espiritual es real, y la intervención de Nuestra Señora de Guadalupe, aunque poderosa, no significaba el fin de todas las pruebas. Por el contrario, quizás era el inicio de una nueva fase, donde mi fe sería nuevamente puesta a prueba. Me sentía como un centinela en la selva, escuchando susurros, sintiendo la sombra moverse, sin poder ver lo que realmente estaba allí. La inquietud se volvió compañera constante y la negación una batalla perdida. Necesitaba entender qué significaban estas señales, qué había visto la pequeña Anita y qué doña Carmen con su sabiduría intentaba decirme. El milagro del jaguar había abierto mis ojos a una realidad espiritual más profunda y peligrosa. Estaba siendo preparado para un nuevo enfrentamiento, una nueva manifestación de la protección divina. Pero esto era solo el comienzo. Hermanos, las palabras de doña Carmen resonaban en mi alma como una campana de alerta, insistentes. Ella, con su fe inquebrantable, veía lo que yo, incluso después del milagro, me obstinaba en racionalizar. Yo quería creer que el peligro había pasado, que el jaguar pacificado era el fin de la prueba. Mi mente, lógica, teológica, buscaba explicaciones para los sueños de Anita, el silencio de los monos, el olor metálico con aroma de rosas. Es el trauma, me repetía a mí mismo, una secuela del susto. Pero en el fondo, una voz en mi corazón susurraba que no era así. Aún así, la resistencia de mi razón era fuerte, una muralla que yo erigía contra lo inexplicable. Me obligaba a mantener la rutina, a celebrar la misa con la misma convicción, a visitar a los enfermos, a escuchar las confesiones. Intentaba convencerme de que la protección de Nuestra Señora de Guadalupe era un evento aislado, una gracia puntual, y no el presagio de una batalla continua, de un enfrentamiento que aún estaba por venir. Pero cada paso en el sendero de la parroquia, cada susurro del viento en la maleza, parecía contradecirme, arrastrarme a la realidad que yo intentaba evitar. La sombra que Anita había mencionado, yo la sentía más densa, más cercana, como una presencia que me observaba, esperando el momento justo para revelarse. Doña Carmen, viendo mi lucha silenciosa, no me abandonó. Ella venía a la sacristía después de la misa, para hablar del alma, de lo esencial. Padre, ella me dijo con la dulzura y firmeza de una madre, la fe no es para los que ven, sino para los que confían de todo corazón. La Virgen María no nos protege solo una vez, ella es nuestra madre, y una madre no abandona a su hijo en peligro. Usted necesita entregarse, Padre, y dejar que su protección lo guíe, sin cuestionamientos. Sus palabras fueron un bálsamo y una espada, cortando mi terquedad y arrogancia intelectual. Yo me sentía avergonzado por mi vacilación en aceptar la dimensión espiritual y dudar del poder del milagro. Yo me encontraba mirando la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en el altar, pidiendo valor para aceptar lo inexplicable, para rendirme a la verdad. El desesperación no era el terror físico del jaguar, sino de fallar en mi misión, de no tener fe para enfrentar lo que vendría, de no ser un testimonio digno. Cada día las señales se volvían más claras e insistentes. Las niñas y niños de la comunidad, que antes jugaban en la selva, ahora se mantenían cerca de las casas, aprensivos, sintiendo el peligro en el aire. Los animales de la hacienda, que antes pastaban tranquilamente, ahora se agrupaban, inquietos, olfateando el aire, con un nerviosismo palpable. La propia Sierra Norte de Puebla estaba en alerta. La naturaleza, en su sabiduría primordial, sabía que algo desafiaría la lógica humana. Y yo, el padre, portador de la fe, estaba allí luchando contra mi propia razón, intentando encajar lo sobrenatural en cajas lógicas, en explicaciones terrenas. Pero, hermanos, la verdad es que la fe no cabe en cajas. Desborda, inunda, exige rendición total. Y yo estaba aprendiendo, de la forma más dura, que la negación era un velo fino, a punto de ser rasgado por la realidad inminente, que me empujaría a la siguiente etapa de la prueba. Lo que sucedió a continuación desafía cualquier explicación humana. Hermanos, la negación era un velo fino, a punto de ser rasgado.
El aire estaba denso y pesado, como si la Sierra Norte de Puebla contuviera el aliento. En la sacristía, mientras revisaba unos textos, escuché pasos en el sendero de la parroquia. No eran apresurados ni el trote de algún animal, eran firmes, cadenciosos, de alguien con propósito. La puerta se abrió, revelando al padre Alejandro, mi antiguo mentor en el seminario. Un anciano de cabellos blancos y ojos penetrantes, cuya sabiduría era palpable. Su visita, viniendo de la diócesis de Puebla de Zaragoza, era completamente inesperada. Padre Juan Pablo, dijo con una voz que cargaba la sabiduría de siglos, sentí un llamado fuerte. Hay una perturbación en el espíritu de esta tierra, un clamor que me ha traído. Sus ojos, que veían más allá de lo obvio, se fijaron en los míos, exponiéndome. Intenté racionalizar mis miedos y las señales que sentía, pero él me interrumpió con un gesto suave. No intentes explicar con la razón lo que solo la fe comprende, hijo mío. El milagro que viviste con el jaguar no fue aislado, sino un preludio. Una demostración de la protección de Nuestra Señora, sí, pero también una advertencia. Mi corazón se heló. Él sabía de la sombra que yo sentía. El enemigo, continuó el padre Alejandro con voz grave, no ataca solo el cuerpo. Busca el alma, la fe. Él vio la fuerza de tu clamor, la pureza de tu entrega a Nuestra Señora, y eso lo enfureció. No quiere solo herirte, Juan Pablo. Quiere tu caída, tu renegación total, tu entrega a la desesperación. A través de ti quiere sembrar duda y miedo en el rebaño. Quiere que niegues a Cristo públicamente para que tu comunidad, que vio el milagro, pierda la esperanza. Las palabras del padre Alejandro fueron como un rayo, rasgando el velo de mi negación. La amenaza no era solo para mí, sino para toda mi comunidad, para la fe de cada hermano. Era un ataque directo a la iglesia, a través de mí. El jaguar fue solo una herramienta, un heraldo de una batalla espiritual mucho mayor. La desesperación que sentía antes era física y palpable, ahora existencial. La idea de ser el instrumento de la caída de mi comunidad, de negar a Cristo, era un tormento que superaba cualquier miedo a la muerte. El padre Alejandro percibió mi terror. Se acercó, sacando de su bolsillo un rosario antiguo de madera oscura. Este rosario, dijo extendiéndolo, perteneció a mi abuela, usado en tiempos de prueba. No tiene poder en sí, pero recuerda la intercesión de Nuestra Señora y el sacrificio de Cristo. Úsalo, reza. No importa la tentación o cuán imposible parezca, clama a Nuestra Señora. Ella es tu protección y refugio. Tu fe, el escudo. La oración, el arma. No dudes de su misericordia, sostuve el rosario. La madera fría me infundió una fuerza inmensa, una conexión profunda con una fe inquebrantable. Su consejo no era para calmarme, sino para fortalecerme y prepararme. No prometió que el peligro pasaría, sino la protección para enfrentarlo. La negación se desvaneció reemplazada por una claridad aterradora. Luchaba no solo por mi vida, sino por el alma de la comunidad, por la fe. La próxima etapa de la prueba estaba a la puerta. Necesitaba estar listo. El milagro del jaguar me salvó, pero este desafío exigía una entrega mayor, una confianza absoluta en Nuestra Señora. Hermanos, las palabras del padre Alejandro y el rosario frío en mis manos rasgaron el último velo de mi negación. Ya no luchaba contra el trauma o la imaginación, sino contra una realidad espiritual que buscaba destruir no solo a mí, sino la fe de toda mi comunidad. A partir de aquel día, la escalada de las señales se volvió palpable, innegable, una orquesta sombría que tocaba una melodía de desesperación. El aroma de rosas, antes un consuelo puro de la protección de Nuestra Señora, comenzó a mezclarse con un olor acre, metálico, como a sangre seca, que me revolvía el estómago. Aparecía y desaparecía un recordatorio constante del jaguar y de la presencia maligna que lo manipulaba. Por la noche, los sueños de Anita, la niña de fe pura, se convirtieron en mis pesadillas. Veía la sacristía pero no al jaguar, veía la sombra, alta y disforme, susurrando en una voz que no era de hombre ni de fiera, sino de algo antiguo y perverso. Renuncia, sisiaba, y tu rebaño será salvo. Niega a Cristo, y la paz reinará. Tu comunidad y tu familia espiritual merece la paz.
no el sufrimiento que tu terquedad traerá. Cada mañana me despertaba bañado en sudor frío, el rosario del padre Alejandro apretado en la mano, el corazón latiendo desacompasado. Intentaba rezar, pero las palabras parecían atascadas en mi garganta. La sombra ya no estaba solo en los rincones de mi visión, la sentía pesada y opresora, en cada rincón de la parroquia, en el sendero, incluso durante la misa. Era como si el aire se volviera denso, dificultando la respiración, y el calor de la Sierra Norte de Puebla se transformara en un frío cortante que me penetraba los huesos. Doña Carmen, con su sensibilidad espiritual, notó el cambio. «Padre», me dijo un día, sus ojos llenos de compasión y preocupación, «el enemigo está apretando el cerco. Él no quiere su muerte, quiere su alma. Quiere que usted dude del milagro, dude de la protección de Nuestra Señora. Pero no ceda, Padre, rece. Clame por ella con todo su corazón». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un espejo que reflejaba la intensidad de la batalla que yo libraba. La noche llegó, hermanos, y con ella el clímax de la angustia espiritual. Era una noche sin estrellas, la oscuridad de la Sierra Norte de Puebla engullendo la pequeña parroquia. Yo estaba en la sacristía, el rosario en mis manos, intentando rezar el rosario. Pero la voz, aquella voz siseante de mis pesadillas, ya no era un susurro distante. Llenaba la sacristía, invadía mi mente, era un tormento que me hería más que cualquier garra. «Eres débil, Padre Juan Pablo», se burlaba. «Tu fe es una farsa. El milagro del jaguar fue una coincidencia. No eres digno de la protección de Nuestra Señora. Mira a tu comunidad. Ellos dependen de ti. Si no cedes, el sufrimiento vendrá. Enfermedades, hambre, desgracia, todo por tu terquedad de no renunciar. Solo una palabra, Juan Pablo, una palabra y todo estará en paz. Ellos serán salvos. ¿No es ese tu deber como pastor? ¿Salvar a tu rebaño?» La desesperación me consumía. Veía los rostros de los niños, de Anita, de doña Carmen, de todos los fieles que confiaban en mí. La idea de que yo pudiera ser la causa de su sufrimiento, de que mi fe los condenara, era una tortura insoportable. Mi mente gritaba para que cediera, para que acabara con aquella angustia. Me sentía acorralado, no por un jaguar, sino por una tentación que atacaba el centro de mi vocación, de mi propia existencia. Era una crisis humanamente imposible de resolver, pues la única salida que la voz ofrecía era la traición espiritual, la negación de todo en lo que yo creía. Mis manos temblaban, el rosario parecía quemar. No tenía fuerza para luchar contra aquella voz, contra aquella presión que me aplastaba. Mi inteligencia, mi teología, todo era inútil. Era un hombre impotente ante una fuerza que buscaba mi alma. El terror absoluto se apoderó de mí, un terror que superaba el miedo a la muerte física. Era el miedo de perder a Dios, de fallarle a María, de condenar a mi comunidad. Estaba en el fondo del pozo, sin aire, sin esperanza, sin fuerzas para resistir. Lo único que podía hacer era clamar, con el último hilo de voz que me quedaba. Hermanos, la voz, antes tormento mental, tomó forma. Las sombras de la sacristía se hicieron más profundas. No era el jaguar, sino algo antiguo y maligno. Del suelo, una niebla oscura y fría subió, de ella emergiendo una figura alta, disforme, con ojos que eran rendijas de un rojo opaco, sin pupilas, sin vida. Era la encarnación de la desesperación, la propia sombra que Anita había soñado, que Alejandro había presentido. El aire, irrespirable, pesaba con azufre y podredumbre, mezclados con el perfume de rosas, burlándose de la protección conocida. La figura avanzó, lenta, inexorable, cada paso un golpe en el alma. Acorralado contra el altar, apreté el rosario del padre Alejandro con los nudillos blancos. No había a dónde huir. Las ventanas de la sacristía, antes abiertas a la Sierra Norte de Puebla, se sellaron en una oscuridad impenetrable. La voz, un gruñido gutural de la forma disforme, resonaba en mis oídos, no solo en la mente, sino dentro de mi propio cráneo. Renuncia, Padre Juan Pablo. Niega a Cristo. Salva a tu rebaño de la desgracia que tu terquedad traerá. ¿Tu fe es inútil? El milagro que viste fue una ilusión. No hay protección para ti ahora. El terror me paralizó. No conseguía mover un músculo, ni gritar.
Mi voz estaba atrapada, mi cuerpo, un peso inerte. La figura extendió una mano larga, esquelética, de pura oscuridad. Sentí un frío glacial atravesarme, la vida siendo succionada. No era una amenaza física de garras o dientes, sino existencial, buscando aniquilar mi fe, mi esencia. El cerco estaba completo. Ante la personificación del mal, mi impotencia era total. No había oración que pudiera salvarme. No había fuerza humana que pudiera levantarme. La oscuridad me envolvía, y la tentación de ceder y acabar con aquel tormento era casi insoportable. Al borde del abismo quedaba el recuerdo de la protección, del milagro, de la fe, tan distantes y pequeños ante aquel mal avasallador. Era la desesperación más profunda, donde la única salida era la rendición total, no al enemigo, sino a la misericordia de Nuestra Señora. Hermanos, en aquel abismo de oscuridad mi alma vaciló. La voz gutural del mal me ofrecía una salida fácil: negar y vivir, salvando a mi rebaño. Mi fe, antes roca, parecía arena escurriéndose entre los dedos. La figura sombría se aproximaba, y yo sentí la vida desvanecerse, la desesperación consumiéndome por completo. La promesa de protección, el vislumbre de un milagro, todo parecía un espejismo distante. Ya no había más fuerza, no había más esperanza humana. Estaba desnudo, desarmado, a merced de aquel horror. Pero en el último hilo de conciencia, cuando todo parecía perdido, un nombre brotó de mis labios, no como una oración pensada, sino como un grito primal, la única verdad que quedaba en mi corazón desgarrado: Madre, Nuestra Señora, ayúdame. ¡No me abandones! ¡Madre! Nuestra Señora, ayúdame. ¡No me abandones! Apenas las palabras dejaron mis labios, la oscuridad que me sofocaba se estremeció. La figura disforme que antes avanzaba se detuvo abruptamente. Un gruñido siseante de pura agonía escapó y retrocedió, golpeada por una fuerza invisible e insoportable. Desde lo alto del propio cielo, una luz irrumpió. No era una luz común, era un blanco inmaculado, pulsando con una suavidad y un poder jamás vistos. Descendió como un rayo de esperanza, atravesando la oscuridad densa, y donde tocaba, la niebla oscura se disipaba como humo al viento. Y junto con la luz vino el perfume. ¡Ah, qué perfume! No era azufre, sino el más puro y dulce aroma de rosas que jamás había sentido. Un ramillete celestial llenó la sacristía, invadiendo mis pulmones, purificando el aire y mi alma. Una fragancia de protección y milagro que me decía: no estás solo, tu fe no fue en vano. La figura sombría, antes imponente, se contorsionaba. La luz parecía quemar su esencia y el perfume la repelía con fuerza. Sus ojos, antes rendijas rojas, se cerraron con dolor y un lamento agudo escapó. Intentó esconderse en la oscuridad, pero la luz y el perfume eran implacables y omnipresentes. En ese instante, la desesperación que me carcomía dio paso a una paz avasalladora. Sentí una energía cálida envolverme, como un abrazo materno. Las ataduras invisibles se soltaron. Pude respirar profundamente el aire perfumado y mis ojos, antes llenos de terror, ahora se llenaban de lágrimas de gratitud y asombro. Era Nuestra Señora, lo sabía. Su intercesión, su protección, su milagro. La oscuridad ya no tenía poder. La fe, que parecía perdida, resurgía más fuerte que nunca. Hermanos, la fe, que parecía perdida, resurgía más fuerte que nunca. En aquel instante sagrado, en medio de la luz que disipaba la oscuridad, no vi con los ojos de la carne, sino con los ojos del alma, la más pura y hermosa visión. Allí, en la sacristía, donde antes reinaba el terror, la luz tomó forma, y en ella la presencia inconfundible de Nuestra Señora de Guadalupe. No era una imagen estática, sino una manifestación viva de amor y protección. Su semblante, aunque no totalmente definido para mis ojos mortales, irradiaba una dulzura infinita, un cariño maternal que penetraba cada fibra de mi ser. Sentí, hermanos, como si ella extendiera los brazos hacia mí, y un abrazo invisible, pero tan real como el aire que respiraba, me envolvió. Era un abrazo de paz, un milagro de consuelo que me inundó por completo. La desesperación que antes me sofocaba fue barrida como polvo al viento. Cada miedo,
cada duda, cada resquicio de aquella tentación abisal, todo se deshizo ante aquel amor. No había más jaguar, no había más voz de la sombra del mal, solo la presencia avasalladora de la madre. Una tranquilidad que trasciende todo entendimiento humano se apoderó de mí. Era como si estuviera seguro en su regazo, un bebé en los brazos de su madre, protegido de todo mal. Mi alma clamaba de gratitud y las lágrimas que resbalaban ahora eran de pura alegría y alivio. La fe, que parecía haber sido probada al límite, no solo fue restaurada, sino fortalecida de una forma que jamás podría haber imaginado. Era la prueba viva de la intercesión, de la protección divina, del milagro que solo Nuestra Señora puede obrar. Ya no estaba solo. Estaba en casa. La luz de Nuestra Señora no era solo un destello, era una fuerza viva, un escudo de protección que me envolvía a mí y a la sacristía. La figura disforme de la sombra del mal, que antes me ofrecía la desesperación de la renuncia, ahora se deshacía. Sus contornos nítidos y aterrorizantes temblaban como un espejismo distorsionado por el calor. El gruñido gutural se transformó en un lamento agudo, un sonido de pura derrota del mal antiguo forzado a retroceder. El perfume de rosas que me inundaba se intensificó, volviéndose casi palpable, un velo sagrado que purificaba cada rincón. La oscuridad que la figura traía, niebla densa y fría, se disipaba con suavidad inexorable, como la noche al amanecer. La figura no fue destruida, ni aniquilada, simplemente se encogió. Sus ojos rojos se apagaron, sus formas disformes se contrajeron, y se disolvió en la oscuridad que la generó, ahora mera ausencia de luz, sin la presencia del mal. ¿Y el jaguar? La fiera que había invadido la sacristía, detonante de todo tormento, estaba allí, caída a los pies del altar. No muerta, sino dormida, pacificada, su respiración tranquila, músculos relajados. El terror en sus ojos había desaparecido, sustituido por una quietud profunda. Era un milagro, lo sabía. La intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe alejó el mal espiritual y pacificó a la fiera salvaje, demostrando la plenitud de su protección. En aquel momento, la sacristía, antes escenario de un terror indescriptible, fue llenada por una paz que nunca había experimentado. La luz disminuyó suavemente y el perfume de rosas permaneció, un recordatorio dulce y constante de la presencia de Nuestra Señora. Mi fe estaba inquebrantable. Fui testigo de lo imposible, de la intervención divina que transforma desesperación en esperanza, amenaza en pacificación. Hermanos, el silencio que siguió no era solo la ausencia de sonido. Era un bálsamo para mi alma herida, un regalo divino, un silencio restaurador, lleno del suave susurro de las hojas de la selva de la Sierra Norte y del aroma persistente de las rosas, el perfume inconfundible de la protección de Nuestra Señora. La sacristía, antes escenario de un terror indescriptible y una batalla espiritual que casi me consumió, ahora irradiaba una serenidad profunda, casi sagrada. Yo estaba allí, de pie, pero de rodillas en mi corazón, postrado ante la magnitud del milagro que reescribió mi existencia. Mis ojos recorrieron el lugar. El jaguar, antes depredador feroz, yacía en sueño profundo y tranquilo a los pies del altar, como un cachorro pacificado. Donde antes estaba la figura disforme del mal, ahora solo había aire puro, bendecido, vibrando con la gracia. La tentación de negar mi fe, de ceder, parecía un recuerdo distante, una pesadilla de la cual había despertado a la más hermosa de las mañanas. No fui yo, hermanos, quien resistió con mis propias fuerzas. Fue la intercesión poderosa de Nuestra Señora la que me levantó, sostuvo y salvó. En aquel momento de gracia, cada duda y miedo que me había asaltado en el abismo de la oscuridad fue barrido. Mi fe ya no era creencia teórica o esperanza vacilante, sino una certeza inquebrantable, forjada en el fuego de la prueba y sellada para siempre por el amor maternal de María. Yo sabía con cada fibra de mi ser que ella estaba allí, escuchaba cada clamor, intervenía de forma sobrenatural. Su protección era real, más real que el jaguar, más real que la oscuridad que intentó tragarme. Yo era un hombre transformado, un sacerdote con fe
que jamás podría ser abatida, listo para testificar a todos que el clamor a Nuestra Señora jamás queda sin respuesta, jamás es en vano. A la mañana siguiente, fieles como doña Carmen y la pequeña Anita llegaban a misa. Cerca de la iglesia se paralizaron. La puerta de la sacristía entreabierta revelaba una escena increíble. A los pies del altar, el jaguar. La fiera antes temida dormía pacíficamente, como un gatito. El olor a azufre y miedo había desaparecido, sustituido por un perfume celestial de rosas. La sacristía, antes escenario de terror, estaba purificada. La perplejidad dio paso al asombro y a la reverencia. Anita susurró: «Padre, el jaguar está dormido». Doña Carmen, emocionada, hizo la señal de la cruz. Yo salí de la sacristía, exhausto, pero con una fe renovada. Mi voz, embargada por la emoción, pero firme, comenzó a narrar. Anoche, esta sacristía fue escenario de una batalla que no era de carne y hueso, sino de alma. El jaguar estaba aquí, pero no solo. Una presencia maligna, la sombra del mal, me rodeó, prometiendo salvar a la comunidad si renegaba nuestra fe en Cristo. La desesperación me consumía. Era una tentación humanamente imposible de resistir. Yo estaba impotente. Mis palabras resonaban en la iglesia llena. En mi último aliento, cuando todo parecía perdido, clamé por Nuestra Señora de Guadalupe. Y ella vino. Sí, ella vino con su luz. Una luz inmaculada inundó el lugar, y un perfume de rosas celestiales llenó el aire. El jaguar fue pacificado, y la voz maligna, la sombra del mal, que intentaba destruir nuestra fe, fue silenciada para siempre. No fui yo quien venció, fue Nuestra Señora de Guadalupe, en su infinita misericordia, quien obró este milagro. Anita tenía los ojos bien abiertos. Doña Carmen lloraba, su fe renovada y fortalecida. La iglesia, antes lugar de culto, era ahora un santuario vivo, purificado por la intervención divina. Aquel testimonio no era solo la historia de un padre, era la prueba viva de que, en la desesperación más profunda, el clamor a Nuestra Señora es la clave para la protección y el milagro, que transforman vidas y fortalecen la fe de la comunidad. Hermanos, lo que siguió desafió toda lógica y la comprensión de la naturaleza salvaje. El jaguar, antes la encarnación del terror, despertó. Pero no hubo el rugido furioso que esperaba, ni la furia salvaje de un animal acorralado. Sus ojos, antes llamas de odio e instinto predador, ahora brillaban con una quietud singular, casi serena, como si un alma hubiera sido tocada. Se levantó sin la agresividad de un depredador, pero con la calma majestuosa de quien fue agraciado por una paz profunda. Lentamente, sin brusquedad o amenaza, se giró y caminó fuera de la sacristía, rumbo a la densa selva, como quien regresa al hogar después de una visita, dejando un rastro de perfume de rosas y un silencio reverente. Pueden imaginar, hermanos, la fiera que me acorraló, que representaba la desesperación absoluta, ahora se alejaba en silencio, sin intención de herir. Y lo más sorprendente es que su presencia en las proximidades de la parroquia no cesó. Era visto ocasionalmente, siempre a la distancia, sus ojos con aquella nueva quietud, un recordatorio vivo de lo que presenciamos. Se convirtió, para todos nosotros, en un símbolo vivo de la misericordia de Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Un milagro! Porque Nuestra Señora no destruye la amenaza, hermanos. Ella convierte, pacifica, aleja el mal, mostrando que hasta la naturaleza más salvaje y los corazones endurecidos se curvan a su protección divina. La selva alrededor de la iglesia, antes tensa y llena de peligros, ahora respiraba una paz serena y duradera, como si el equilibrio fuera restaurado por una fuerza mayor, por una fe inquebrantable que todo lo puede. Hermanos, después de aquel día, mi voz nunca más fue la misma. Las palabras que profería desde el púlpito ganaron un peso, una verdad que antes quizás solo comprendía en la teoría. Yo era el padre Juan Pablo, sí, pero ahora era también el hombre que había visto el abismo de la desesperación de cerca, que había sentido la tentación de negar todo lo que creía para salvar lo que amaba. Y no tenía vergüenza de compartir esa vulnerabilidad con ustedes. Al contrario, era mi fuerza.
Hablaba abiertamente sobre el jaguar, no solo como un animal salvaje, sino como la metáfora de todos los jaguares que nos acechan. Las enfermedades, las deudas, las pérdidas, las voces de la sombra del mal que susurran en nuestros oídos para hacernos dudar de nuestra fe. Contaba cómo mi corazón se partió, cómo mi carne fue rasgada, no solo por las garras de la fiera, sino por el dolor de la elección imposible que se me presentó. Hermanos, decía con los ojos llorosos, yo estaba impotente, no había salida humana. Estaba a punto de ceder, de traicionar a Cristo, si eso significaba la protección de ustedes. Pero entonces describía el milagro, la luz, el perfume de rosas, la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe. Hablaba de su intercesión no como una doctrina, sino como una realidad palpable, un abrazo materno que me sacó del fondo del abismo. Mis predicaciones se convirtieron en un testimonio vivo, un faro para quien se sentía perdido. Ya no era solo un instructor, era un portador de la fe que había sido salvado. Y ahora mi misión era mostrar a todos que la Madre nunca nos abandona. Mi fe era inquebrantable y sentía un fervor renovado, una urgencia en propagar la devoción mariana para que nadie más se sintiera solo ante su propio jaguar. Hermanos, la historia del jaguar pacificado y de la intervención de Nuestra Señora de Guadalupe no quedó confinada a los muros de nuestra pequeña parroquia. Los ecos del milagro se esparcieron como el viento por la Sierra Norte de Puebla, alcanzando aldeas distantes y ciudades que jamás imaginé. La noticia de la protección que nos fue concedida corrió de boca en boca y de corazón a corazón. Venían buscando consuelo para sus dolores más íntimos, curación para enfermedades que la medicina no resolvía y, sobre todo, la protección inquebrantable de Nuestra Señora de Guadalupe para sus vidas y familias. La iglesia, que antes era un refugio para nuestra pequeña comunidad, se transformó en un verdadero santuario de esperanza y fe. Las misas estaban siempre abarrotadas, las velas encendidas en profusión y el perfume de rosas, marca indeleble de aquel día, parecía impregnar el aire, recordándoles a todos la presencia viva de María. La fe de cada uno era visible, palpable, y la devoción mariana floreció de una forma que nunca había presenciado, hermanos. Era como si la propia Madre estuviera allí acogiendo a todos. Y el testimonio de ustedes, que vieron al jaguar alejarse en paz, era tan poderoso como el mío. El padre Alejandro, mi antiguo mentor que había partido a otra misión, escuchó los relatos y, incrédulo al principio, regresó. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la transformación de la comunidad y al escuchar mi relato detallado de aquel momento de desesperación y milagro. Él bendijo la nueva misión que Nuestra Señora de Guadalupe me había confiado, confirmando la veracidad del milagro con toda su autoridad. Mi historia de desesperación y protección divina se ha convertido en una poderosa herramienta de evangelización. Cada conversión, cada corazón tocado por la gracia, probaba la intercesión de María, fortaleciendo la fe y mostrando que ella está con nosotros. Hermanos y hermanas, cada alma que me escucha, la vida nos presenta desafíos que parecen infranqueables. ¿Cuál es el jaguar que les acecha hoy, que les quita el sueño y la paz? Quizás la enfermedad implacable que les consume, la deuda aplastante que les ahoga o la profunda soledad que les oprime el corazón, dejando un vacío doloroso. ¿Y cuál es la sombra del mal que les susurra al oído? Esa voz traicionera que les ofrece un atajo seductor, pero que exige que renuncien a su fe, a su esperanza inquebrantable, a aquello en lo que más creen. Yo, el padre Juan Pablo, que viví la desesperación más profunda, sentí las garras del miedo desgarrándome y la tentación de ceder. Vengo hoy a decirles con la certeza inquebrantable de quien presenció un milagro. No importa cuán oscura y fría sea su noche, ni cuán imposible y sin salida parezca su prueba actual. Recuerden mi testimonio, mi travesía a través de la oscuridad. Yo estaba impotente, sin una salida humana visible, al borde del colapso. Pero, en medio de mi angustia,
clamé a Nuestra Señora con una fe que brotaba de lo más íntimo de mi ser y de todo mi corazón. Y ella vino. Sí, ella vino con su luz. Ella es la madre que jamás abandona a sus hijos, la intercesora poderosa que obra lo imposible, que trae la protección divina donde solo había peligro y desesperación. Confíen, mi hermano, mi hermana, entreguen sus dolores más profundos, sus miedos más ocultos, sus angustias a ella, con la certeza de que serán escuchados. Prepárense para ser testigos de las maravillas que el amor divino puede obrar a través de la intercesión poderosa y milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe en sus vidas, transformando tristeza en alegría y enfermedad en sanación. No guarden su lucha para sí mismos. Dejen su testimonio, compartan este mensaje de esperanza y de fe con todos los que puedan. Y permitan que la fe de uno se convierta en la fuerza, el aliento y la inspiración de muchos, creando una cadena de luz y milagros. Créanlo.